Hola para todos y todas, pues estamos de nuevo en este primer episodio del podcast del Semillero de Investigación Paz SOS que hemos denominado Investigando. En estos espacios pues vamos a tener conversaciones alrededor de los retos de las ciencias sociales y en particular hoy esa gran pregunta de para dónde van las ciencias sociales. Algunos y algunas de ustedes ya conocen a nuestro invitado, pero sin embargo él se va a presentar. Esperando con todos los títulos, Gerard, con todo, porque eso ha costado muchísimo. Entonces, Gerard, cuéntanos quién eres tú, tu formación un poco y como también cómo has transitado en esto de las ciencias sociales y un poco lo que ha pasado o de cómo has conectado en esa formación la pregunta hacia dónde van las ciencias sociales. Buenos días, tardes, noches a todos, todas. En el momento que puedan ver este podcast, mi nombre es Gerardo Vélez Villafañe. Soy profe de aquí de La Salle en el programa de trabajo social y habían varias preguntas ahí. Entonces, una es cómo llegué a este punto, o bueno, mis títulos en últimas: trabajador social de la Universidad del Valle, magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y doctorando de esta casa de la Universidad de La Salle. A las ciencias sociales he llegado por una suerte de, primero, cuestión azarosa en el sentido de que no tenía claramente dilucidado qué eran las ciencias sociales, de qué se encargaban. Me gustaba mucho conocer asuntos de geografía, de historia, tratar de entender qué estaba pasando, pero definitivamente me vinculé más con esto cuando tenía por ahí unos 19 años y tenía una pregunta propia y era no académica sino existencial, y es por qué a cierta gente no le va tan bien, por ejemplo en asuntos del amor. Yo había vivido una serie de rechazos y no entendía bien a causa de qué estaba ocurriendo eso, y la primera respuesta era una suerte de autoinculpación. No soy lo suficientemente inteligente, adinerado, bello, etc, etc. Pero en algunas conversas con unos amigos y amigas con quienes compartíamos un cineclub, fuimos encontrando otras claves. Y esas claves iban diciendo que todo tenía una respuesta en el orden sociológico en el que nos vamos ordenando las relaciones sociales. Eso ahorita parece como denso, pero pues en última es una cosa muy sencilla. Es como las sociedades dicen qué es lo que nos debe gustar y qué no nos debe gustar, y en razón de qué criterios podríamos incluir o excluir gente. Eso como ahí, muy rápidamente, de cómo llegué. Bueno, la conversa de hoy hemos invitado a Gerard para esta pregunta precisamente porque siento que allí desde los enfoques de coloniales, quizás como desde las apuestas latinoamericanas por las ciencias sociales ya hay algunas respuestas o quizás como algunos campos por lo menos de discusión, y es también donde tú también te has movido epistemológicamente como los últimos años. Y entonces, en esa pregunta de para dónde van las ciencias sociales, lo primero que quiero preguntarte es por qué nos estamos preguntando hoy eso, o sea, porque hoy eso es una pregunta prioritaria, o sea, antes no, en los años 60, en los años 80 probablemente no la hubiéramos hecho con tanta fuerza como en esta época. ¿Por qué crees que hoy en día esa es una pregunta por lo menos fundamental y pertinente para esta época? Bueno, lo primero que quisiera comentar es que hoy por hoy parece ser que a las ciencias sociales, a la filosofía y a las humanidades las están relegando, pero de manera radical. Es decir, en esta jerarquía moderna de los saberes, pues habían estado en el costado inferiorizado, pero hoy por hoy no solamente están inferiorizadas, sino que prácticamente hay una apuesta política por desaparecerlas del escenario. Y la pregunta sería, ¿por qué hoy están puestas en cuestión las ciencias sociales? ¿Acaso carecen de criterios de validez o de modelos de interpretación, de análisis y comprensión, incluso de explicación, para dar cuenta de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que podría pasar? ¿O francamente ello obedece a una suerte de comprensión mercantilista según la cual las ciencias sociales son improductivas en tanto que no aportan factores de incremento de la riqueza, es decir, no son rentables, y de ello daría cuenta incluso la retribución salarial por el trabajo que hacemos? Pero mi respuesta va más allá. Creería yo que se trata justamente de que las ciencias sociales, cuando se posicionan críticamente, pues cuestionan
la realidad social tal cual está dada y las relaciones de poder a las que las ciencias en general han venido siendo útiles, de manera tal que tener unas ciencias que se encarguen de cuestionar para poder objetivar las relaciones de poder, la dominación, la marginación, la exclusión, pues parece ser que no es muy rentable ni siquiera considerado como algo muy necesario, en tanto que todo se resolvería en las dinámicas del mercado o por efecto de una racionalidad burocrática y tecnocrática en el campo de lo político. Por lo tanto, lo único que requeriríamos saber hoy, según el pensamiento hegemónico, es unos cuantos datos de cultura general, curiosidades y sobre todo conocimientos y habilidades para poder emprender, innovar, desempeñarnos de una manera que resulte rentable en las tramas del mercado, toda vez que pues no habría mayor objeción frente a que este esté generando desigualdades, pobreza, ecocidios, marginaciones, discriminaciones, negaciones de las alteridades. Entonces creo yo que allí es donde está el quid del asunto. Y justamente por eso es que debemos insistir en que las ciencias sociales no son solo útiles, sino sobradamente necesarias. Muy necesarias si lo que tenemos en la mira es el planteamiento de construir sociedades, modos de ordenamiento social, económico, de relaciones, de prácticas, de territorios, economía y demás, que sean mucho más justos. Y justos no solamente en términos de redistribución a la vieja usanza, sino justos en términos también del reconocimiento de las diversidades humanas y de su acogimiento para que podamos existir dignamente en un mundo que hoy pues claramente se ha tornado mucho más riesgoso, especialmente para quienes han estado habitando en el sur de esas relaciones de poder, es decir, quienes tienen unas vidas mucho más precarizadas y no precarizadas por efecto de inacción propia, sino porque justamente hay barreras estructurales que operan para seguir produciendo de manera industrial en grupos de pobreza. Tenemos amplios sectores hoy muy pauperizados y esto no es una cuestión que esté saliendo como espontánea, sino que es el resultante de un sistema de relaciones de poder que se alimenta de la desigualdad. Es decir, esa desigualdad es funcional en tanto que permite que haya una masa de poblaciones precarizadas dispuestas a trabajar por menos, o dicho en castellano, se trata de que hoy tenemos un mundo que para ampliar los factores de rentabilidad lo ha entendido de una manera según la cual hay que violentar derechos. Y justo ahí es donde necesitamos pensar críticamente. Bueno, Gerard, en este panorama, digamos que un poco abarca como las situaciones en torno a lo social y cómo también lo social se está transformando. ¿Cuáles consideras tú que son los principales retos allí de las ciencias sociales hoy? ¿Está en mirar giros epistemológicos, pensarnos en otros objetos, redimensionar esos objetos tradicionales de discusión, plantear metodologías distintas de abordaje, integrar en las metodologías asuntos que están surgiendo precisamente de ese escenario de desigualdades y de marginalidades, de exclusiones? ¿Dónde estarían allí los principales retos? Bueno, si entendemos que las ciencias no son solamente productoras de conocimiento formalizado con vocación universalizante y que juegan un papel objetivo, neutral o imparcial frente a la realidad social, entonces sabemos que uno de los primeros retos es que las ciencias sociales que hoy estemos constituyendo sean sociohistóricamente pertinentes, relevantes para afrontar problemas que enfrentamos no como desagregados poblacionales, sino como humanidad en general. Yo creo que ahí tenemos un buen punto de partida. Las ciencias sociales tienen de suyo un objeto que no es de conocimiento y ya, sino que es un objeto para conocer, explicar, interpretar y sobre todo transformar, en razón de que justamente lo suyo es lo social, es decir, el campo de relaciones que hemos configurado históricamente y en el marco del cual nos damos las condiciones materiales de vida y también las condiciones de significación para poder dar cuenta, es decir, con sentidos, con argumentos, con justificaciones de quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde miramos y qué queremos ser. Es decir, no solamente estamos en un mundo donde ocupamos posiciones, sino que asumimos posicionamientos. Allí me parece que
tenemos un primer reto y justamente es ese reto al que hoy vienen asistiendo las trayectorias del pensamiento crítico nuestroamericano conectado con el sur global para decir es que hoy no tenemos solamente una realidad social que es desigual en el plano económico y que de ahí se derivan otro conjunto de violencias segregatorias, discriminatorias, opresivas, epistémicas, sino que entendemos que hay una estructuración sistémica que se pliega en términos de el capitalismo por vías del enclasamiento y la precarización material de la vida, pero también tenemos que es un plegamiento sistémico donde acude una lógica patriarcal que hoy se manifiesta muy cínica y obscenamente en términos de misoginia, que ahí está, una lógica de patriarcado que ha negado históricamente el lugar protagónico de las mujeres en la historia, y no solamente en la economía, sino también en el escenario de la política. Y no contentos con ello, también tenemos que esta realidad es racista, es decir, ha jerarquizado la existencia humana, los cuerpos, los saberes, los territorios en consideración de el patrón raza. Y eso ha supuesto entonces poner a un costado a otras existencias a las que les ha significado como una condición de inferioridad o algo a superar en el proyecto civilizatorio, pasando por alto que estas poblaciones, sus saberes, sus ligazones históricas tienen potentes claves para hoy comprender e incluso sanar la salud planetaria. Y si esto no fuera suficiente, tenemos que esta realidad también es adultocentrada, infantilizando cuerpos, saberes, marginando las posibilidades mismas que asociamos a la infancia, tales como la imaginación y el juego. Y a la adultez mayor, y a la juventud negándola como sujeto epistémico, es decir, carecen de la experiencia suficiente para observar con madurez un determinado asunto, entonces no son legítimos ni legítimas las jóvenes para poder expresarse razonadamente sobre asuntos. Incluso en algunos momentos he pensado, ¿y qué pasaría si dejamos por 2 años en manos de los niños y las niñas toda la institucionalidad política? ¿Qué normalizarían? ¿Qué modelo de sociedad propondrían? Y resulta que un niño responde alguna vez por allá, pues es sencillo. Yo quisiera que mi hijo, que mis padres tengan más tiempo para disfrutar conmigo y que no tengan que estar pensando en que no tienen plata para comer. Cosas elementales que los niños y niñas van viendo y que uno diría, mira tú, no son tampoco el costado ignorante de la realidad, tiernamente ignorante, como lo hemos significado en la modernidad. Entonces, ese conjunto de problemas, me parece a mí, se van complejizando, sobre todo cuando tenemos una nueva fase del capitalismo que sigue radicalizando las lógicas de producción de riqueza a expensas de la vida humana y no humana. Es decir, afectando las condiciones de vida planetaria y comprometiendo con ello la existencia de nosotros como especie, de nosotras como especie y de otras manifestaciones de la vida. Entonces creo que las ciencias sociales hoy tienen un desafío que no es eminentemente epistemológico o teórico, sino que es un desafío de naturaleza ética y política a la que respondemos desde las tramas del saber hacer de las ciencias para problematizar lo que ha venido siendo la ciencia en función de qué intereses ha jugado privilegiadamente y acto seguido decir, bueno, entonces hacia dónde deberíamos hoy reconducir las ciencias en América Latina y qué lugar ocupan ahí las diversidades sociales en esa producción, redistribución y uso de los conocimientos. En esa pregunta, Gerard, específicamente por la metodología, nosotros nos formamos en metodologías venidas de Europa, o sea, pensando mucho incluso en todo lo colectivo, la forma en que hacemos un grupo focal, la forma en que hacemos una entrevista, una etnografía. Ya hay tendencias un poco de la etnografía pensadas desde lo decolonial. Tendríamos nosotros incluso en nuestras facultades, en nuestros centros de estudio, pensarnos otra manera incluso de hacer un giro también en estas metodologías que abarca. ¿Y cuál sería ese giro? En pensarnos metodologías propias, metodologías que emerjan de las mismas comunidades y la comprensión de vida de esas comunidades, o que emerjan de un diálogo muchísimo más cercano en el reconocimiento, o utilizar estas que ya conocemos pero adaptándolas.
¿Cuál crees que sería allí necesariamente un giro metodológico en este pensamiento epistémico que necesariamente nos lleva a preguntarnos por otras cosas? Bueno, esto es bien importante porque toda comprensión epistémica, que es de naturaleza ontológica y política, tiene unos efectos prácticos que se patentan en la metodología o en la dimensión metodológica operativa del quehacer investigativo, educativo, formativo, cualquiera. Es decir, toda idea tiene un aterrizaje práctico inscrito en relaciones de poder que hay que objetivar. Entonces, primer elemento es hacer conciencia de que las metodologías no son neutras. Una metodología tiene de suyo unas posibilidades, es decir, unos alcances, pero también unas restricciones, unos límites a los que necesitamos también interrogar. ¿En función de qué? Pues en función de si decimos que queremos hacer ciencias desde otro referente epistémico político, no podríamos simplemente cambiar la retórica o los planteos teóricos para seguir haciendo exactamente lo mismo, es decir, que diría en la calle, la misma marranita pero con diferente lazo. Entonces no, necesitamos que tengamos coherencia. Esos planteamientos tienen que llevarnos a un punto de coherencia tal que superen los límites de la ciencia eurocentrada. Es decir, ¿cuáles han sido esos límites? Uno, esas prácticas extractivistas en las que el otro o lo otro han sido constituidas como fuentes de información que no participan informadamente en los procesos de conocimiento ni tampoco en el uso del mismo. Es decir, quienes se han encargado históricamente de validar esos saberes han sido integrantes de una comunidad científica, académica, que conoce una realidad que le es ajena y la apropia y habla en nombre de ella, pero no la pone en circulación en los contextos de origen. Una segunda cuestión metodológica es esta de ir empleando, y vale la pena poner ahí, la teoría como si fuera un universal que cabe en cualquier escenario para cualquier momento de la historia, en cualquier cultura y con cualquier sujeto, en cualquier marco relacional. Creemos que un principio epistémico metodológico es situar, es decir, que el conocimiento también está autorreferido al locus de enunciación, es decir, al conjunto de prácticas concretas de sujetos específicos en un marco singular de realidad que especifica esa comprensión y que nos pone de suyo o de manifiesto que no tenemos necesidad de teorías universales o que tales teorías universales no son más que ficciones, una suerte de sobredimensionamiento de un hallazgo visto desde Europa, pero pues en última es una provincia del mundo también Europa que termina universalizando algo que encontró en un momento. Esto no quiere decir que reneguemos de las posibilidades de universalización, sino que consideramos que es posible universalizar, pero no vendiéndose mentiras al decir que esto aplica para todos los contextos. Una tercera cuestión que me parece importante en términos metodológicos es que pasamos de pensar que el proceso de conocimiento está centrado en el investigador o la investigadora, a entender que la producción de conocimiento acontece en un marco de relaciones que excede la individualidad. Entonces, investigamos en plural. Y eso significa participar, pero participar no solamente como de manera consultiva o solicitando información a las fuentes vivas, como odiosamente se les puede llamar a las poblaciones, sino vinculándoles activamente en el proceso de construcción de conocimiento. Y esto significa, por ejemplo, hacer rendición de cuentas de una investigación, cambiar los modos de socialización del conocimiento y también favorecer los usos prácticos de ese conocimiento. Que en últimas, las poblaciones vivas y no vivas que están participando en el proceso, pues puedan sentir que ese proceso no les es enajenado en algún momento. Hay un reconocimiento también de las trayectorias en el territorio, de los saberes, de asuntos así como muy prácticos. Gerard, hay una cuestión que nos interesa mucho en este podcast que regularmente escuchan mucho estudiantes de ciencias sociales en general. Es un poco como dirigido a ellos, pero tenemos públicos como diversos, pero allí es donde está mayormente.
¿qué recomendaciones bibliográficas? O sea, si uno se quiere meter en el asunto de esto, o sea, sí, claro, tú lo sacaste de una trayectoria de hacer estas pesquisas, pero también de una apuesta política también por la investigación, pero para quienes empiezan y creen que allí hay un camino es efectivamente de lo que es el trabajo social, de lo que hace el trabajo social, ¿cuáles pueden ser allí como unos autores que me den a mí la pista de pensarme la investigación desde otros lugares, una investigación otra, por decirlo de alguna manera, que nos permita allí este tipo de cosas, Gerard? Antes de ir a esa pregunta, quisiera retomar algo de la pregunta anterior y es que en lo metodológico, entonces, ¿eso qué significa ya en el hacer concreto? ¿No? Mira que, porque uno puede decir, vamos a hacer trabajo investigativo en clave de colonial e intercultural y entonces vamos a hacer entrevistas. Que, bueno, listo, está bien, si uno entiende que la entrevista es un proceso Una conversacional conversación. y que pues está antecedida por una construcción de confianzas, que en el marco de una investigación comprometida significa que la Hay investigación permanencia, recurrencia, hay compromiso, hay hay compromiso, compromiso, legitimidad como actores de la compromiso investigación. con un actor colectivo o comunitario que está desenvolviéndose históricamente en una lucha en medio de la cual está generando un conocimiento que resulta útil para los efectos de aquello que está procurando, pero también para efectos de ampliar los referentes de sentido y también intensificar las vocaciones de cambio. Sí. Entonces, creo que la entrevista vale, pero valen también otros escenarios en los que los movimientos sociales, las organizaciones comunitarias, los procesos indígenas, afro, van recreando el conocimiento y con ello también van recreando sus posibilidades de existencia desde la acción. Entonces, por ejemplo, desde las ollas comunitarias, Ujú. pasando por los talleres, El caminar el como un caminar, asunto estético, pero también como un asunto de reconocimiento de lenguajes, de entramados de vida, por ejemplo, que es un asunto que pienso yo como en eso no está como muy, o sea, como no lo pongo, no lo puedo poner en un formato que se llame caminar o en una técnica que se llame caminar, como que la hemos pero desvinculado a eso que pasa en eso, por ejemplo, el caminar como un asunto el estético caminar, el minga formativo. adentro, minga afuera, cómo se organizan las comunidades cuando van a hacer reflexiones acerca de su acción política, Sí. Los los procesos cabildos, las presentaciones, asamblearios, sí. mmm, círculos de palabra. Más allá de la técnica particular, lo que interesa aquí es El escenario. el escenario que está poblado de participación, participación como proceso de negociación in situ con los diferentes actores, como proceso de objetivación de la realidad y de construcción de alternativas para su rediseño desde lo local con el poder concreto que se va construyendo. Sí. Creo que allí hay elementos, hay autores, y ahorita sí hay saltos allí, hay autores y autoras que son bastante sugerentes. Hay que mirar en qué niveles es que uno necesita esa sugerencia, ¿no? Porque hay unos autores que diría yo son de cabecera en tanto que plantean las discusiones de punta en el terreno filosófico y en el terreno teórico a propósito de qué es situarse más allá de las tramas discursivas de la modernidad y qué es lo que se objeta frente a ellas. Entonces, el asunto del epistemicidio, el asunto de la negación radical de la alteridad, el asunto de la herida colonial, el asunto de la negación del otro como proceso de encubrimiento, diría Dussel. Bueno, entonces, digamos que esos autores de cabecera, autores de cabecera, pues uno las puede rápidamente mencionar como Walter Mignolo, Catherine Walsh, Enrique Dussel, Nelson Maldonado Torres, ¿sí? Digamos que en términos amplios generales, pero hay otros autores y autoras que estando en esa corriente van poniendo tintes específicos y van haciendo aportaciones desde luchas concretas, así por ejemplo las que vienen trabajando desde el orden de las luchas feministas decoloniales, como Lugones, como Yuderquis, Espinosa y otras que van diciendo, hey, hay una ligazón entre género y colonialidad que es importante mirarnos porque en virtud de ella se ha subordinado el lugar de la mujer, pero también de los territorios y de las prácticas del cuidado, y hoy requieren otras miradas. Hay otros autores y autoras que van a ser muy sugerentes, a mí me parece, en términos de ir aterrizando esto en lo concreto, ya en la dimensión metodológica, que es donde
aparece justamente la pregunta, bueno, todo eso es muy chévere, muy interesante, pero ¿y cómo lo materializamos? En la vida real, sí. Sobre todo porque si seguimos en universidades que tienen de suyo la vocación instituyente, es decir, mantener la reproducción de un conjunto de saberes referidos a las ciencias, pues la ciencia ha sido heteronormada, eurocéntrica, racista también. Entonces, ella en sus disposiciones metodológicas también tiende a reproducirlo y nosotros cuando vamos a investigar desde otro lugar caemos en una suerte de aporia, es decir, necesitamos atender los criterios de validez de una ciencia normal, hegemónica, cuestionándola, pero también abriendo escenarios para la emergencia de unas posibilidades otras. Y en ese ir y venir estamos pillándonos otras posibilidades. Y entonces ahí hay autores y autoras muy interesantes como Albana Chinte con el asunto de las reexistencias. Tenemos a los compañeros y compañeras, ahorita no recuerdo los nombres, que hablan de el pensar configurativo, que Y creo que como asuntos también desde las epistemologías afro también, creo que hay muchos, nosotros poco hemos leído incluso a nuestros teóricos afrocolombianos, pero allí también hay asuntos como este concepto de la pedagogía casa adentro, que te va enunciando como los estudios afro allí tienen como unos criterios, unos conceptos de validez, pero también de discusión cuando vas a trabajar con ellos. Y en todos ellos encontramos de pronto este rollo del territorio, o sea, el territorio es una vinculación absolutamente necesaria como para este análisis de los estudios sociales como desde una perspectiva de colonial o pensarlo desde una perspectiva del reconocimiento, independientemente si la opción es de colonial o si la opción es crítica, bueno, no sé. Gerard, finalmente, tú también aquí en la universidad tienes un semillero de investigación, el semillero de investigación de Gerardo, precisamente también como que la bandera de discusión allí son estos asuntos de coloniales, como un poco esa mirada sur de las ciencias sociales. Así, cuéntanos cómo es tu semillero y cómo contactamos al semillero y cómo te contacta la gente que está interesada como en estas discusiones, precisamente en esto que hemos conversado hoy. bueno, el semillero se llama Saberes, Utopías y Resistencias y pues existimos desde 2016, cuando con un grupo de estudiantes estábamos conversando acerca de, bueno, y qué puede hacer el trabajo social como ciencia vinculada a las ciencias sociales en las actuales condiciones, cuáles son los desafíos que hoy tenemos, especialmente en el asunto de aportar en el fortalecimiento de procesos comunitarios y de luchas populares para aprender junto con ellas también de ello, ¿no? Sur se puede contactar a través de el Instagram, que ahí tenemos Semillero Sur, y tenemos también pues integrantes aquí en la universidad, muchas veces pasamos por los salones, algunos compañeros, compañeras van conociendo a otros, otras, que se enteran de lo que venimos haciendo y dicen, oiga, me interesa esto y quisiera aprenderlo. Ahora, en cuanto al autor o autora que les mencionaba, es Ocaña. Ah, ya, ya, Ortiz ya. Ocaña Sí. tiene varias publicaciones sobre ello. También está Corona Berkin con este asunto de la investigación horizontal, que es muy interesante y que retoma elementos, pero indudablemente casi todos recurrimos a dos autores latinoamericanos que son muy potentes por lo que nos dejaron en términos del planteamiento ético, político y de las disposiciones prácticas. Uno de ellos, Orlando Fassborda, con la IAP, y el segundo, el gran pedagogo Pablo Freire, con lo de la educación popular. Y cierro con esto, y es que, así como en Sur pasa, y en los procesos investigativos de naturaleza decolonial, pues lo decolonial requiere procesos pedagógicos. Lo metodológico de lo decolonial vincula a sujetos en una lógica no solamente de diálogo de saberes, sino una lógica de diálogo intercultural, porque no dialogamos sobre conocimientos abstractos, sino sobre referentes de conocimientos vinculados a mundos, a culturas, y es desde ahí es donde nos posicionamos para conversar y tratar de objetivar críticamente aquello que hemos vivido siendo diferentes histórica y culturalmente.
Bueno, Gerard, pues muchas gracias por estos minutos que nos regalas para esto. Pues ya saben, o sea, podemos seguir la conversa si ustedes nos escriben, están un poco interesados en que ampliemos el tema con Gerard, pues tendremos otro espacio, quizás con invitados del semillero de Gerard, que creo que ahí también están haciendo un proceso de investigación y de formación muy interesante. Pues a ti muchísimas gracias por el espacio y pues entonces nos veremos en nuestro siguiente capítulo, en nuestro siguiente episodio más bien. Vamos a centrarnos mucho sobre el tema de la construcción de artefactos y que tiene que ver como esa construcción de artefactos y de cosas artísticas en el tema de las ciencias sociales y qué lugar ocuparían allí y vamos a contar un poco algunas experiencias para mirar qué tan útil, pero también sobre todo qué asuntos y discusiones epistemológicas giran en torno a esa relación entre ciencias sociales y construcciones o artefactos artísticos. Muchísimas gracias y nos veremos entonces en nuestro siguiente episodio.